En Estados Unidos existe una familia cristiana evangélica, la familia Green, que comenzó con unas pequeñas tiendas para vender artículos para hacer manualidades y hobbies, y esta tienda se volvió tan popular que se ha convertido en una enorme cadena norteamericana sumamente exitosa, ¿no? Se llama Hobby Lobby, y esta cadena se caracteriza porque, a pesar de haber llegado a un nivel corporativo enorme y al ser un negocio multimillonario, esta cadena, sin embargo, mantiene valores cristianos muy claros. Por ejemplo, en el interior de la tienda se vende decoraciones cristianas abundantes, con frases bíblicas, con motivos cristianos, con cruces, con adornos en torno a las cruces, con frases edificantes de cristianos conocidos, junto con cualquier otro material que se pueda utilizar, ¿no? Cortes de madera, pegamento, telas, adornos, pedazos de vidrio, de colores, de todo tipo, para hacer cualquier tipo de manualidades, ¿no? Y una de las características de esta familia Green es que se opuso a la ley del presidente Obama, que imponía utilizar métodos anticonceptivos abortivos de forma obligatoria como parte del seguro a los empleados de las grandes corporaciones. Hobby Lobby interpuso un juicio que le resultó muy costoso contra el gobierno y lo ganó en la Corte Suprema, de tal manera que hoy Hobby Lobby no proporciona métodos contraceptivos abortivos en el excelente servicio de seguros que le proporciona a sus empleados, ¿no? ¿Por qué hablo de esta familia Green? Porque esta familia Green ha decidido invertir una cantidad enorme de dinero para construir en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos y no muy lejos del Capitolio, un enorme museo de la Biblia. Y este museo va a ser un museo enorme, no va a ser un museo pequeño. Es un edificio, 6 pisos, dedicados a la Biblia, más de 40.000 metros cuadrados de espacio para las exhibiciones de tanto versiones de la Biblia, papiros, manuscritos y objetos que confirman pasajes de la Biblia, objetos arqueológicos encontrados en el terreno, en territorio de la Biblia, ¿no? Se trata de un museo y la Biblia ofrece suficientes contenidos y existen suficientes elementos como para realmente ser digno de un museo de interés universal, de interés para todo el mundo. Este museo, la familia Green, por el bienestar económico que ha conseguido, obviamente gracias a esta cadena tan exitosa, que sigue siendo exitosa, comenzaron a coleccionar objetos de carácter bíblico, ya sea manuscritos muy antiguos, ya sea papiros, ya sea porciones de Biblias en idiomas de la antigüedad, en los que fueron traducidas estas Biblias, sea el arameo, el siríaco, etc. Y todas estas piezas suman unos 14.000 entre papiros y Biblias antiguas, las primeras Biblias impresas y muchos artefactos. Y comparten con el Vaticano, con los museos vaticanos, el interés por las versiones más antiguas de las Sagradas Escrituras, que tienen un valor histórico maravilloso porque justamente son Biblias que nuestros antecesores en la fe leyeron siglos atrás, pero también tienen un valor bíblico teológico importante porque demuestran que lo esencial de las Sagradas Escrituras han sido transmitidas tal cual y que en el largo y complejo proceso histórico de traducciones
la Biblia sigue siendo la fuente de la palabra de Dios en la gran mayoría de sus versiones en las distintas lenguas vernaculares, el inglés, el francés, el alemán, el español, el italiano, etc. Todo esto, ¿por qué amerita un comentario? Por dos razones. La primera es porque a partir de octubre de 2017, de este año, el Museo de la Biblia va a estar abierto. Y como saben ustedes, una de las cosas más fascinantes para quien visita como turista la capital norteamericana es visitar la cantidad enorme de museos, ¿no? Están los museos de National Geographic, los museos smithsonianos, los museos históricos y de guerra, y museos de ciencias naturales. Y este Museo de la Biblia va a ser un museo que por sus dimensiones y por la calidad de sus piezas va a ser un museo espectacular. Es más, el museo está ya firmando acuerdos con los museos vaticanos para que algunas piezas excepcionales que tienen los museos vaticanos, que son exclusivas y son únicas, puedan ser temporalmente trasladadas y exhibidas en Washington, D.C. para que más personas puedan verlas cuando visiten la capital norteamericana. Entonces hay un acuerdo allí muy interesante que va a servir verdaderamente de auténtica edificación. Yo no conozco el estado actual en el que se encuentra el museo, sé dónde se encuentra, sé la esquina donde se encuentra, donde le están completando, porque la construcción ya está terminada, están simplemente en la instalación de la parte de instalación del museo, pero me imagino que un museo enorme sobre la Biblia debe ser tremendamente edificante. Esa es la razón número uno por la cual digo vale la pena comentarlo. Pero la razón número dos ha sido la feroz oposición a la construcción de este museo por parte de organizaciones ateas en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay una organización que se dedica a combatir toda presencia de elementos cristianos en el ámbito público, que se llama la Freedom from Religion Foundation, la Fundación para la Libertad de la Religión, o sea, para ver, no para que la religión sea libre, sino para que el ámbito público se vea libre de la religión, ¿no? Libertad de la religión, vernos libres de la religión. Y esta fundación ha tratado de ver la forma de establecer algún tipo de juicio, de algún tipo de proceso legal para impedir la fundación, la apertura de este museo. Y hasta ahora no han encontrado una forma legal porque simplemente se trata de un museo que se ha construido con todos los permisos. Los Green sabían que iba a ser un museo que a la secularidad le iba a irritar, le iba a molestar, ¿no? Y ya habían profesores universitarios que se quejaban, que decían, no, poner un museo de la Biblia es comparar con un museo de las ciencias naturales, mientras que el Museo de las Ciencias Naturales expresa la verdad científica, este museo va a difundir el mito de la Biblia, cosas que no son reales. Ya han habido quejas de esa naturaleza, ¿no? Cuando el museo es estrictamente físico, o sea, muestra verdades y objetos físicos relacionados con las Sagradas Escrituras, ya sea versiones de las Sagradas Escrituras, ya sea objetos que están descritos en las Sagradas Escrituras y que arqueólogos han encontrado en tierras bíblicas, el Egipto, el Oriente Medio, etc. Entonces, y que confirman que las narraciones de la Biblia son correctas, ¿no? Entonces, es importante ver cómo esta Freedom from Religion Foundation se ha lanzado a una campaña pública de denigración del futuro museo, ¿no? Como no han podido encontrar una forma legal de detenerlo, no han podido, trataron de decir que el museo, por estar en la capital norteamericana, era una invasión y una violación de la separación iglesia-estado. Miren ustedes qué ridículo, porque si hay algo tiene la capital norteamericana es todos los museos, ¿no? Y la familia Green ha dicho, este museo está en la capital norteamericana no porque pretende establecer una influencia sobre el gobierno ni nada por el estilo, es porque aquí están todos los museos principales. Fuera de algunos museos importantes en Nueva York,
Washington, D.C. es la capital de los museos y además de los grandes monumentos patrióticos que se encuentran en Washington, D.C., lo que más visitan los turistas es el museo. Y obviamente un museo de la Biblia va a ser un museo absolutamente exitoso en Washington, D.C. y un museo que va a ser válido para ser visitado por absolutamente cualquiera. Y cuando digo cualquiera, los católicos también nos sentimos bienvenidos en este museo, porque recuerden ustedes que buena parte de la historia de las Sagradas Escrituras y de la transmisión de las Sagradas Escrituras es una historia católica, ¿no? Es decir, este no va a ser un museo protestante, va a ser un museo de la Biblia, ¿no? Y hasta ahora la Freedom from Religion Foundation no ha encontrado nadie que le haga caso a su campaña en contra, porque ha tratado de motivar a los clásicos medios anticatólicos y anticristianos como son el Washington Post, el New York Times, etcétera, que les den algún interés, pero estos periódicos han encontrado que no hay absolutamente nada criticable con una iniciativa privada que libremente ha comprado una excelente esquina en Washington, D.C., ha desarrollado un excelente edificio de 6 pisos para convertirlo en un museo y lo ha preparado para que sea un museo, lo ha construido deliberadamente para que sea un museo, no es un edificio adaptado y en consecuencia los católicos y los cristianos en general vamos a contar con un museo absolutamente espectacular. Y ciertamente un museo de la Biblia de esta naturaleza creo yo que va a ser no solamente un reforzamiento de las verdades bíblicas y cómo las Sagradas Escrituras son textos que se sustentan por sí mismos en el ámbito de la historia y de la literatura, sino que yo pronostico que más de un corazón se va a ver movido y hasta convertido por el contacto con las Sagradas Escrituras en este museo. Así que buena suerte al museo y a vernos a partir de octubre de 2017 en él. Que tengas un buen día.